El sol caía abrasador sobre el pequeño poblado polvoriento cuando Daniel Harper desmontó de su caballo. El aire estaba cargado de tensión, como si la tierra misma hubiera advertido de lo que estaba por suceder. Había viajado desde su rancho hasta aquel lugar con un propósito claro: cobrar la deuda que un comerciante le debía desde hacía meses. El hombre era conocido por hacer tratos torcidos, pero Harper no era de los que permitían que le tomaran el pelo. No buscaba pelea, pero si se le negaba lo justo, sabía bien cómo imponer respeto. Sin embargo, el destino tenía preparado algo que ni él, con todos sus años de experiencia en la frontera, podría haber imaginado. El poblado estaba revuelto, más de lo habitual. Hombres con sombreros ladeados y miradas desconfiadas se reunían alrededor de una carreta en el centro de la calle principal. Daniel, curioso, se abrió paso entre ellos, y fue entonces cuando la vio. Una joven mujer apache, de cabellos negros que brillaban con la luz del sol y piel de tono cobrizo, estaba de rodillas junto a la rueda de la carreta. Llevaba atavíos tradicionales, adornados con cuentas y plumas que ondeaban al compás del viento. Su postura era erguida, digna, a pesar de estar rodeada de miradas hostiles. No había temor en sus ojos, solo una chispa de orgullo indomable que desafiaba a cualquiera que intentara reducirla. Daniel sintió un estremecimiento recorrerle el pecho. Había visto muchas cosas en su vida, había presenciado injusticias y violencia, pero aquella imagen lo atravesó como un rayo. Los murmullos a su alrededor lo devolvieron a la realidad. Los hombres del pueblo habían capturado a la joven como parte de un trato vergonzoso. Para ellos, no era más que una prenda de cambio, un trofeo arrancado de su gente. El comerciante con el que Daniel debía ajustar cuentas estaba al frente de todo aquello, sonriendo con suficiencia mientras mostraba a la muchacha como si fuera parte de su mercancía. La deuda que te debo, Harper, puedo saldarla con esto, dijo el hombre, señalando a la joven con desprecio. Es fuerte, es joven. Te servirá mejor que unas cuantas monedas. El silencio se apoderó del lugar. Daniel sintió que la rabia le subía por la garganta, pero también supo que debía mantener la calma. Miró fijamente al comerciante, luego a la joven. Ella lo observaba con una mezcla de desafío y curiosidad. No bajó la vista, no pidió clemencia. Fue en ese cruce de miradas donde Harper entendió algo: no se trataba solo de una deuda, ni de dinero. Allí, en medio del polvo y las miradas hostiles, estaba el inicio de algo mucho más profundo. Daniel habló con voz grave, segura. No vine a comprar personas. Vine a cobrar lo que es mío. El comerciante rió, como si las palabras del ranchero fueran ingenuas. Entonces no tienes nada que buscar aquí. Esta es mi oferta, tómala o déjala. Pero no esperes ver ni una moneda de mí. Los hombres alrededor se movieron inquietos. Algunos esperaban que Harper aceptara, otros solo querían ver sangre. Daniel respiró hondo. La deuda, de repente, había dejado de tener importancia. Su mirada volvió a la joven, y vio en sus ojos un destello inesperado, no miedo, sino una especie de súplica silenciosa que no pedía rescate, sino respeto. Una súplica que no decía sálvame, sino mírame como igual. Harper dio un paso adelante, su sombra cubriendo a la joven. Ella no es tuya. Ni de nadie. Su voz sonó como un disparo en medio del silencio. El comerciante enrojeció de ira, pero no tuvo tiempo de responder. Daniel desenvainó su cuchillo y, con un movimiento firme, cortó las ataduras que mantenían a la joven de rodillas. El murmullo de la multitud se transformó en gritos y protestas, pero Harper no titubeó. Extendió su mano hacia ella, ofreciéndole la elección. La joven lo miró largo rato, y luego, con una dignidad que hizo callar hasta a los más hostiles, se puso de pie por sí misma. No tomó su mano, pero se colocó a su lado. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. No aceptaba ser liberada como una carga, sino que elegía caminar junto a él. El caos estalló. Algunos hombres sacaron armas, pero Harper, con su sola presencia, impuso respeto. Su reputación lo precedía, nadie en su sano juicio quería ser el primero en probar su puntería. Tomando las riendas de su caballo, Daniel miró a la joven y asintió. Ella entendió el gesto y lo siguió sin decir palabra.
Mientras montaban y salían del pueblo, el sol golpeaba sus espaldas, iluminando la extraña unión que acababa de nacer entre dos mundos tan distintos. Durante el camino, Harper no intentó hablar demasiado. Sabía que las palabras sobraban. La joven, en cambio, lo observaba de reojo, evaluando cada movimiento. No había en ella gratitud sumisa, sino una mirada escrutadora, como si estuviera midiendo si ese hombre era digno de la elección que había hecho al ponerse de su lado. Daniel lo comprendía bien, había ganado su libertad, pero aún debía ganarse su confianza. Al caer la tarde, acamparon junto a un arroyo. Mientras el fuego crepitaba, Daniel finalmente se atrevió a hablar. No voy a pedirte que me agradezcas. Hiciste tu elección. La miró directo a los ojos. Lo único que quiero que sepas es que conmigo tendrás respeto. Nada más, nada menos. La joven lo observó largamente, y por primera vez, su expresión se suavizó. Mi nombre es Nayeli, dijo en un español pausado, con un acento melódico. Daniel asintió. Daniel Harper. Ese fue el inicio. Dos nombres que en esa noche solitaria junto al fuego comenzaron a entrelazarse en una historia que ninguno de los dos había previsto. Ella no era una deuda, ni una carga, ni un rescate. Era una mujer que había elegido caminar junto a él. Y en ese simple acto, Daniel supo que su vida había cambiado para siempre. La noche en que Daniel y Nayeli compartieron el fuego fue el inicio de una convivencia inesperada. El amanecer los encontró en silencio, con el murmullo del arroyo como única compañía. Daniel ensilló su caballo, y ella lo observaba mientras trenzaba con calma una cuerda de fibras que había recogido. Había algo en sus gestos, en la precisión de sus manos, que hablaba de una vida ligada a la tierra, a la resistencia de un pueblo que no se doblegaba. No eran palabras lo que unían sus mundos, sino la certeza de que ambos conocían el peso de la soledad. El viaje hacia el rancho de Harper fue largo, lleno de paisajes abiertos, montañas que parecían cortar el cielo y praderas interminables donde el viento silbaba como un lamento. Daniel, acostumbrado a recorrer esos caminos en silencio, descubrió que la presencia de Nayeli no lo incomodaba, al contrario, le otorgaba un extraño consuelo. Ella no llenaba el aire con preguntas ni quejas, simplemente estaba allí, como si formara parte natural del entorno. Sin embargo, detrás de esa calma, él percibía un espíritu fuerte, alguien que no aceptaba ser reducida ni sometida. La primera prueba de confianza llegó cuando un grupo de hombres a caballo los interceptó a mitad del camino. Eran conocidos de Harper, buscavidas que se ganaban la vida apostando y robando ganado. Al ver a la joven apache, sus risas fueron inmediatas. ¿Qué tenemos aquí, Harper?, dijo uno de ellos con una sonrisa torcida. Nunca pensé verte con compañía tan exótica. Daniel apretó los dientes, pero antes de que pudiera responder, Nayeli se adelantó un paso, con la barbilla en alto. No soy de nadie, dijo con firmeza, su voz resonando con una seguridad que hizo callar a los hombres. La respuesta sorprendió a todos, incluso a Daniel. Los forajidos, incómodos, intentaron convertir la tensión en broma, pero Harper ya había llevado la mano a la culata de su revólver. Sigan su camino, dijo, con una calma peligrosa. No habrá segunda advertencia. El grupo se marchó murmurando, y cuando el polvo se asentó, Daniel miró a Nayeli con una mezcla de admiración y preocupación. Había en ella un valor feroz que lo conmovía, pero también sabía que ese mismo orgullo podía ponerlos en peligro en un mundo que no respetaba a su gente. Aún así, no intentó callarla ni corregirla. Comprendió que su fuerza era precisamente lo que la hacía diferente, lo que le había permitido sobrevivir hasta ese momento. Cuando por fin llegaron al rancho, el lugar parecía desierto, rodeado de pasturas y colinas donde pastaban los caballos. Daniel le mostró el establo, la cabaña de madera que había construido con sus propias manos, y el pequeño huerto que mantenía a duras penas. Este es mi hogar, dijo con sencillez. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Nayeli recorrió el lugar con ojos atentos. Tocó las maderas, observó los caballos, se agachó para sentir la tierra entre sus dedos. No dijo nada, pero Daniel entendió que estaba midiendo la autenticidad de sus palabras.
Al caer la tarde, ella encendió el fuego del hogar sin pedir permiso, como si ya formara parte de aquel espacio. Preparó una comida sencilla con lo poco que encontraron, y cuando se sentaron a compartirla, Daniel sintió una calidez distinta, como si la soledad de la cabaña hubiera cedido ante algo nuevo y poderoso. Los días siguientes estuvieron marcados por una convivencia silenciosa, pero cada gesto hablaba más que las palabras. Nayeli trabajaba con dedicación, ayudando en el huerto, cuidando a los caballos y aportando conocimientos que Daniel desconocía, plantas que podían sanar heridas, formas de aprovechar la leña, maneras de orientarse en el terreno. No había sumisión en sus acciones, sino colaboración. Daniel lo comprendió pronto, ella no estaba allí como prenda de una deuda, sino porque lo había elegido. Y esa elección era lo que lo hacía sentirse honrado, incluso sin que ella lo dijera abiertamente. Pero el mundo exterior no tardó en recordarle su crudeza. Una mañana, un grupo de hombres armados llegó al rancho. El comerciante del pueblo había corrido la voz, Harper había arrebatado a su mercancía y debía pagar las consecuencias. Los hombres exigieron que entregara a Nayeli. Daniel, sin moverse del umbral de su cabaña, respondió con frialdad. Ella no es de nadie. Si quieren intentar llevársela, tendrán que pasar por encima de mí. La tensión fue insoportable. Nayeli, desde dentro, tomó un arco que había traído consigo y se colocó a su lado. Sus ojos ardían con la misma determinación que los de Harper. La visión de ambos, unidos en desafío, fue suficiente para hacer dudar a los hombres. Sabían que enfrentarse a Daniel Harper era peligroso, pero ver también la firmeza de la joven les quitó la valentía que presumían. Tras unos minutos de silencio, se marcharon, jurando volver. Cuando el peligro se disipó, Daniel volteó hacia Nayeli. Te pondré en riesgo si te quedas conmigo. Ellos no se rendirán. Ella lo miró fijamente, con la fuerza de quien ya había tomado una decisión. No elegí quedarme porque fuera fácil. Elegí quedarme porque vi en ti a un hombre que respeta. No hay vuelta atrás. Las palabras lo atravesaron como un disparo certero. En ese instante entendió que no solo se trataba de protegerla, también se trataba de permitir que ella lo protegiera a él. Porque la soledad que lo había acompañado durante tantos años había llegado a su fin. Nayeli no era un refugio pasajero, era la voz de un destino compartido. Con el paso de las semanas, el rancho se convirtió en un lugar de equilibrio. Los días se llenaron de trabajo, de silencios compartidos que no pesaban, de pequeñas risas que brotaban en momentos inesperados. Daniel comenzó a aprender palabras en la lengua de Nayeli, y ella perfeccionó su español. Cada noche, al calor del fuego, compartían historias de sus pasados, él hablaba de pérdidas y de luchas en la frontera, ella contaba leyendas de su pueblo, relatos que parecían dar vida a las estrellas. Una tarde, mientras el sol teñía el horizonte de tonos dorados, Nayeli se acercó a Daniel y le entregó una pluma adornada con cuentas de colores. En mi pueblo, dijo con solemnidad, esto significa elección. No me dieron a ti. Yo te elegí. Daniel tomó la pluma con manos temblorosas, consciente de la profundidad de aquel gesto. No necesitaba más palabras. Supo entonces que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna, un vínculo nacido del respeto y de la libertad, un lazo que ningún hombre, deuda o amenaza podría romper. Esa noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, Daniel Harper y Nayeli se miraron como iguales, compañeros en un mundo hostil que no comprendía su unión. Pero a ellos no les importaba. Habían cabalgado juntos desde el día en que el destino los cruzó, y seguirían cabalgando, no como deudor y prenda, sino como hombre y mujer que habían elegido caminar el mismo sendero. Y así, en medio de la vasta soledad del oeste, dos almas que habían comenzado como extraños encontraron en el otro lo que nunca habían buscado, un hogar, una razón, una promesa.